Hola mis kiwis, les cuento que el otro día andaba vagando por Amazon y casualmente me encontré con una oferta para este juego The Legend of Zelda Link's Awakening para Switch que estaba muy barato, así que no me quedó de otra, no me pude resistir más y caí directamente en el pozo del consumismo y lo tuve que comprar. Así que el día de hoy les traigo este hermoso video donde hago el unboxing de este juegazo que, como ustedes ya sabrán, es un remaster de otro más antiguo que salió para Game Boy, por lo que si alguno de ustedes es fan de los juegos de Zelda y está pensando en conseguirlo, les recomiendo que lo hagan. Se los digo desde ahora, es una maravilla de juego, tiene mi sello de aprobación de Kiwi y les voy a dejar un enlace en la descripción por si quieren conseguirse una copia. Pero bueno, aquí tenemos la caja del juego. En la portada se muestra este arte que enseña al Link preparado para el combate y también parte de los escenarios del juego que sigue siendo del mismo estilo gráfico que se muestra aquí. Por atrás tenemos un poco de la historia. Aquí dice que un naufragio provoca que Link llegue a la extraña isla de Koholint y que únicamente buscando pistas de los misterios de la isla podrá escapar de ahí. Viene algo más de información que nos explica que es compatible con las figuritas de Amiibo, el modo televisión, mesa y portátil, y además de poder usar el control Pro. Este es un juego para un solo jugador y en una de las etiquetas nos comenta que para disfrutar correctamente es necesario cierto nivel de lectura básico, así que quizá los niños muy pequeños no podrán terminarlo sin algún tipo de ayuda. También nos cuenta que el juego incluye un sistema de creación de mazmorras personalizadas, por lo que podremos seguir disfrutándolo después de terminar la historia principal. Bueno, ahora vamos a abrir la caja para ver qué incluye. Dentro tenemos únicamente la tarjeta y un fondo gráfico que sigue la temática del naufragio de la que se habla en la descripción de la parte de atrás. Ahora es momento de meter el juego en el Switch y les mostraré un poco del inicio de la historia. En esta introducción podemos ver los momentos anteriores al naufragio donde aparece Link intentando mantenerse a flote, pero eventualmente su barca sucumbe a las inclemencias del mar y el pobre Link termina varado panza arriba en una playa. Podemos ver que llega una mujer a rescatarlo y en ese momento la cámara despega para mostrarnos una montaña que tiene como un huevo enorme en la parte superior. Esta también es la pantalla de carga del juego, así que desde aquí apretamos L y R para empezar nuestra aventura. Damos a crear nuevo archivo y podemos elegir entre modo normal y difícil. Aquí ponemos nuestro nombre y ya inicia la aventura. Aparecemos en una casa después de un buen rato de estar moribundos por el naufragio y parece que estas dos amables personas nos rescataron y hasta tuvieron el detalle de guardar nuestro escudo. Así que después de esto podemos salir a dar una vuelta por el pueblo. Hay casitas, hay mucho pasto y hasta un amable perrito. Entonces tenemos nuestro escudo, pero obviamente nos falta la espada y lo único que tenemos que hacer es seguir las pistas y el camino que va hacia la playa, donde encontraremos nuestra siempre confiable arma. Pero antes de que podamos agarrarla, aparece este señor Don Búho que nos contará sus penurias y después de eso ya podemos continuar con nuestra historia atacando a los monstruos. Damos una vuelta por la playa para ver qué más hay por acá, pero después de un rato ya nos damos cuenta que con nuestras habilidades actuales no podemos seguir por este camino, así que nos regresamos al pueblo para continuar la historia. Apretando el botón de más tenemos la sección de inventario, mapa y sistema, desde donde también podemos grabar y cargar manualmente nuestro juego, y con el botón de menos entramos directamente al mapa. Como pueden ver, es un juego bastante agradable visualmente, se ve maravilloso y en general es bastante fluido, aunque a veces al cambiar de escenarios puede que se alente un poco si estamos jugando en el modo de televisión. Los gráficos están muy bonitos, pero lo mejor de todo yo creo que es la música. Si tienes un sistema de bocinas, definitivamente vas a apreciar este juego. En conclusión, no tengo más que buenas palabras. Es un juego que aprecio mucho y sinceramente se lo recomiendo a cualquiera. No me arrepiento de nada de haberlo comprado y considero que Nintendo acertó con este remaster. Y bueno, eso es todo por este video. Recuerden dar me gusta y suscribirse. También pueden comentar sus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.